noches a todos, a todas. Hoy va a ser una clase cargadita, razón por la cual algunos me fueron preguntando, no me daría el paro en esta oportunidad, más allá de que compartía los motivos. La realidad es que, bueno, nos quedó por tema cronograma y diferentes feriados, bastante junto lo que es el último tema de la asignatura y lo que es toda la práctica preparcial, ¿sí? Así que la idea es que si hay alguna duda muy urgente, verla ahora y poder pasar a la clase de nociones de acidez y basicidad para después poder dedicar el resto del tiempo de la clase a dudas y consultas previas al parcial. Recordemos que los temas que entran en este segundo examen son cantidades en química, no entra nomenclatura, ¿sí? Cantidades en química, soluciones y nociones de acidez y basicidad. Bien, así que dudas, consultas que tengan, si no, pasamos a la teoría. Y quienes se hayan sumado recientemente puedan poner nombre y apellido en el chat. Buenas tardes, Julieta. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda urgente, pasamos a la clase de hoy. Ahí les comparto pantalla. Perfecto, ahí me van llegando los mensajitos con sus nombres. Bien, entonces, llegamos a nuestro último tema de introducción a la química. Nuestra unidad 6 se corresponde con nociones de acidez y basicidad. Y algo que yo les fui comentando a lo largo del cuatrimestre es que íbamos a hacer como iba a ser cíclica la materia, ya que comenzamos en la unidad 1 definiendo a la química como ciencia que puede estudiar a la materia en sus propiedades, composición y transformaciones, haciendo la salvedad de que transformaciones en lo que es introducción, no llegamos, pero que sí apuntábamos más que nada a lo que es las propiedades y la composición. Y que íbamos a ir desde la segunda unidad hasta la sexta, pasando en un camino desde la microescala o la escala atómica hasta la macroescala, que es la que nosotros conocemos y manipulamos en un laboratorio. O por lo menos un laboratorio básico de química. Fuimos viendo en las diferentes unidades, llegamos hasta soluciones, que nos encontramos ya con ese sistema homogéneo que nos presentaban en la primera unidad y que queríamos analizar. Y fuimos viendo lo que es la parte de los componentes, ¿sí? Soluto y solvente, el proceso en el que nosotros podemos armar soluciones, que es el proceso de disolución, lo que podemos hacer con esas soluciones, ¿sí? Esto es disolverlas o utilizarlas tal cual tenemos, tal cual está, y también cómo podemos expresar, ¿sí?, el contenido o los componentes de esta solución a través de las unidades de concentración. Ahora, esas soluciones, ¿sí?, más que decir los componentes, no dijimos nada. Entonces fue como la composición, como dijimos en la primera definición. En la unidad 6 vamos a agregarle algunas de las propiedades que pueden tener estas soluciones a partir de los componentes en dicha solución. Entonces surgen nociones de acidez y basicidad. A partir de una clasificación, ¿sí?, nosotros nos vamos a quedar con uno de los primeros modelos de clasificación de acidez y basicidad, que es el modelo que propone Arrhenius. Arrhenius es este señor que nosotros podemos ver acá. Van a ver más adelante que hay otros modelos para acidez y basicidad,
como son los ácidos y bases de Lowry, que es el modelo con el que trabajan las próximas químicas, pero este modelo nos permite a nosotros introducirnos en el tema, clasificar un poco el carácter ácido y básico y en qué grupos o a qué grupos pertenecen algunos de los compuestos más utilizados. En el caso de los ácidos, ¿sí? Van a ser aquellos compuestos que puedan ser capaces de ceder iones protón, ¿sí? Que es el hidrógeno catiónico. Se le llama comúnmente protón, ya que, como vimos en nuestra unidad 2 y un poco de la 3, el hidrógeno es el isótopo, ¿sí? Que tiene un protón, un electrón y un neutrón, ¿sí? Que en ese caso, lo que nosotros ahí podemos ver, ¿sí? Es que al perder un electrón, ¿sí? Perdón, un neutrón no, no tenía neutrón, tenía un protón y un electrón. Entonces, al perder un electrón, ¿sí? Que es en el caso catiónico, básicamente el hidrógeno lo único que tiene es un protón. Por eso comúnmente se lo conoce como protón, ¿sí? Dato, ¿sí? Y normalmente en la bibliografía ustedes lo van a encontrar como protón, ¿sí? Ahora, ¿por qué podemos hablar de que el compuesto cede iones? Esto ocurre en algo que nosotros vimos en la clase pasada, cuando vimos la disociación de, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? En una solución acuosa. Bueno, los ácidos van a ser esos compuestos capaces de ceder estos iones cuando se encuentran disociados en agua. Los ejemplos que nosotros podemos ver son el ácido clorhídrico, como vemos acá en pantalla, y el ácido nitroso. Particularmente, el ácido clorhídrico se disocia completamente, ¿sí? Que es lo que indica esta flecha, en iones protón y iones cloruro o anión cloruro. En el caso del ácido nitroso, ¿sí? Lo que va a haber es una disociación parcial en protones y este anión nitrito. Después vamos a ver por qué hablamos de disociaciones totales y parciales. Pero por lo pronto vemos que hay estos dos tipos de disociación. En el caso de las bases, ¿sí? Va a ser un compuesto capaz de ceder, pero en este caso, iones hidronio o hidroxilo, que es la combinación entre oxígeno e hidrógeno con una carga negativa. Los ejemplos más característicos de este tipo de bases son los hidróxidos, ¿sí? Son metales acompañados de este grupo oxidrilo, que pueden ser tanto metales de los grupos 1 y 2 como los de metales de transición. Ahora, un protón, es decir, el hidrógeno con carga positiva, no existe por mucho tiempo en lo que es la solución acuosa, sino que interactúa con moléculas de agua formando lo que conocemos como ion hidronio, ¿sí? Esta molécula que vemos, o fórmula que vemos en pantalla, que si bien no se condice con lo que uno normalmente está acostumbrado, este ion hidronio es más estable, ¿sí? Energéticamente que este protón. A los fines prácticos vamos a utilizar, dale Damaris, no hay problema. Para nuestros fines prácticos los vamos a usar como sinónimos, ya que se sobreentiende que la presencia de protones en el medio acuoso va a ser ion hidronio. Entonces, a modo de simplificación, se utiliza protón. Hasta ahí identificado lo que son ácidos y bases según lo que ceden al disociarse. Ahora, hay una segunda clasificación, ¿sí? Que es lo que se denomina fuerza de estos ácidos o bases, y es lo que nos permite definir a un electrolito, diferenciar, mejor dicho, un electrolito fuerte de un electrolito débil. Esto se refiere a la capacidad de disociación que tiene este compuesto en la solución acuosa. Entonces, estas disociaciones totales o parciales van a ser clasificadas como electrolitos fuertes o débiles respectivamente, lo que nos lleva a tener por lo menos 4 tipos de compuestos que son ácidos fuertes,
ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. Algunos de los ejemplos, que no va a hacer falta que ustedes se memoricen, eso quédense tranquilos, son de los electrolitos fuertes. Tenemos, en el caso de los ácidos fuertes, lo que son ácidos de halógenos o hidrácidos. Estos son ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico, con la excepción del ácido fluorhídrico. Después tenemos oxoácidos, ¿sí? Es decir, ácidos que tienen oxígeno en su fórmula, ¿sí? Hidrógeno, un no metal, oxígeno, con estados de oxidación más altos, como son el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clórico y el ácido perclórico. En el caso de las bases fuertes van a ser los hidróxidos, principalmente de metales pertenecientes a los grupos 1 y 2. Mientras que los electrolitos débiles van a ser todas esas excepciones. El ácido fluorhídrico, el ácido cianhídrico, ácidos orgánicos como es el ácido acético. El ácido acético es uno de los componentes principales del vinagre. O el ácido cítrico, que todos lo conocemos por las frutas. Y después los ácidos u oxoácidos que tienen estados de oxidación más chicos, como son el ácido nitroso, ácido sulfuroso y el ácido cloroso o hipocloroso. Mientras que las bases débiles van a ser aquellas que por lo general no tienen un oxidrilo acompañado. Estos son amoníaco, metilamina y piridina. Si ustedes lo ven a las fórmulas, se darán cuenta que no tienen un oxidrilo acompañado. Entonces, ¿cómo libera oxidrilos? Bueno, ahí son de las primeras limitaciones con las que se encuentra este modelo y que les responde el otro modelo. A nosotros hoy y por ahora no nos interesa. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Sé que es más que nada teórico, pero ¿alguna duda hasta el momento? Bien, bien. No, profe. Perfecto. Buenísimo. Bien, entonces seguimos. Hasta ahora todo dijimos de compuestos disociados en agua. Pero, ¿qué carácter tiene el agua? ¿Influye? ¿No influye? ¿Por qué es en agua y en otro solvente? Bueno, la primera pregunta que nos vamos a poder responder es, ¿qué ocurre con el agua? ¿Es ácida? ¿Es básica? Bueno, el agua pura, pura, le hace H2O sin ningún agregado. Vamos a hablar de que es neutra. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos individualmente dos moléculas de agua, su interacción va a permitir, por un lado, la liberación de ion hidronio y la liberación de oxidrilos. Entonces podríamos decir que el agua puede actuar a su vez como ácido y como base, lo cual hace que se neutralicen, llevando a que sea una solución neutra. Esto que lleva matemáticamente hablando o a composición o a nivel componentes hablando, es que vamos a tener la misma concentración de ion hidronio que de oxidrilo liberados en el medio. Eso llevó a que matemáticamente los químicos pudieran formular una constante del producto iónico del agua, todas estas constantes seteadas a una determinada temperatura, pero nosotros nos vamos a enfocar en la cual define todas estas cosas, que es a 25 grados. Y esta constante tiene el valor de 10 a la menos 14. Llevando, y todo esto se debe a que a esa temperatura la concentración de oxidrilos y ion hidronio es de 10 a la menos 7, es decir, 0,0000007. Entonces, una concentración ínfima. Pero eso permitió que se usara como estándar, ¿sí?, de una solución neutra, y que de ahí uno pudiera, por comparación, clasificar a las soluciones ácidas o básicas. Entonces, acá lo que podemos ver, que muchas veces, más si hay alguno de ustedes que hizo CBC del área de salud,
una de las primeras cosas que se ve el agua, y el agua es todo. Todo lo hace el agua, en todos lados está el agua. Bueno, esto es otro ejemplo más de el agua es todo, porque puede ser ácido y puede ser base. Ahora, a partir de esta comparativa, lo que se fue viendo es que en una solución ácida va a haber una mayor concentración de ionhidronio y una menor concentración de oxidrilos, mientras que en el caso de las soluciones básicas va a ser al revés. Pero que siempre esta constante iónica del agua va a ser similar a 25 grados. Entonces uno podría definir por las concentraciones de ionhidronio y de oxidrilo si se trata de una solución ácida, básica o neutra. Pero eso nos lleva a tener que trabajar con notación científica todo el tiempo. Entonces, a los químicos tampoco les gustan las cosas matemáticas, ¿sí? O mejor dicho, usan expresiones matemáticas o modelos matemáticos para poder simplificar o poder expresar y explicar a partir de modelos lo que ocurre en la naturaleza o en el área de la química. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Para evitar el uso de estos exponentes negativos o números con demasiados decimales, se introdujo una escala más conveniente que es la que nosotros conocemos como escala de pH, para poder expresar todas las concentraciones de ion hidrógeno. Ahora, pH. ¿Ustedes lo escucharon hablar? ¿Lo vieron? ¿En dónde lo vieron? ¿En qué cosas? No hay respuestas incorrectas. ¿Escucharon hablar del pH alguna vez? Para medir en las piletas. Para medir en las piletas. ¿Malena? Perdón, o sea, creo que sé lo que contestar, pero ¿me podrías repetir bien la pregunta? Si en algún momento escucharon hablar de pH y en qué cosas o en qué Ah, ámbitos. sí, por concentración de puede ser hidrógeno o catión, hidrógeno puede ser, en el agua o en los jabones o en el agua micelar incluso. Bien, en cosmética se usa mucho el informar el pH. Sí. ¿En alguna otra área más? En lo que es medicina, porque hay ciertos compuestos, si vos querés dar un suero, el suero tiene que estar a pH fisiológico, porque si no le podía hacer mal al animal y no puede pasar el suero. Bien. ¿Tiene algún otro ejemplo o no escucho hablar nunca? En los alimentos, Bien, el en los... limón no es ácido, la leche es más tirando alcalina, básica, el agua es neutra. Bien, esas que- expresiones las escucharon hablar, pero numéricamente hablando de pH o la palabra pH, también la hemos escuchado en alimentos. Sí, Bien. Bueno, que nosotros hayamos escuchado hablar de pH en ámbitos cotidianos, ¿sí? Habla de lo positivo que fue trabajar esto a llevarlo a una escala más amigable. Perfecto, el pH fisiológico de 7,4, 7,45, perfecto. Bien, entonces, el pH o la escala de pH se utiliza en un montón de ámbitos. Alimentos, salud, cosmética, y que llegan a nosotros, capaz, a veces entendiendo y a veces no entendiendo por qué es importante el pH o qué significa. Bueno, esta escala que podemos ver en la imagen se usa para poder tener una medida o una noción de la acidez de una sustancia, ¿sí?, que está ionizada en un medio acuoso. Que a nuestros fines prácticos es qué ocurre con esa solución que vamos a utilizar. Esta escala va desde el 1 al 14, ¿sí?, y utiliza otra noción matemática para poder convertir aquellas notaciones científicas en números como máximo decimales, sino, por lo general, números naturales, es decir, una sola cifra. Sin coma, una o dos cifras. ¿Cuál es esa expresión matemática? La que tenemos en pantalla. El pH va a ser expresado como el menos logaritmo, ¿sí?, el menos fundamental
Logaritmo base 10, así que se tienen que fijar bien de que diga log, no ln, o si dicen log, que abajo, si tiene algún numerito abajo que diga 10, el logaritmo de la concentración de protones. Como es una función inversa, porque tiene un menos, a mayor pH, menor va a ser la concentración de protones. Entonces vamos a hablar, acá puede ser un poco trabalengua. En el caso de una solución neutra, que esa medio que ya uno la sabe de taquito, cuando es una solución neutra el pH va a ser 7. ¿Sí? Porque al ser iguales las concentraciones, la concentración va a ser 10 a la menos 7. Introducimos ese 10 a la menos 7 en la fórmula y les va a dar 7. Ahora, las soluciones ácidas y básicas, que es donde arranca el trabalengua, es así. En el caso de las soluciones ácidas, la concentración de protones va a ser mayor que la de iones oxidrilo. Por lo tanto, numéricamente hablando, va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH nos da menor a 7. ¿Sí? Por esto de que es inverso. En el caso de las básicas, la concentración de iones de protones es más baja que la concentración de oxidrilos. Por lo que la concentración de protones es menor a 1 por 10 a la menos 7, llevando a que el pH sea mayor a 7. Igualmente, quédense tranquilos que con las cuentas que nosotros vamos a ir haciendo también se entiende un poquito más. Ahora, todo muy lindo si es que yo tengo el dato de la concentración de protones. Pero si dijimos que las bases liberan oxidrilos, ¿cómo voy a poder medir esos protones en la solución para poder calcular el pH de la solución básica? Si bien en otros modelos esto se soluciona, ¿sí? Y se simplifica, lo que se encontró como reemplazo, ¿sí? O como solución a esto es el cálculo del pOH, que va a ser el potencial de oxidrilo, y va a ser exactamente igual al pH, ¿sí? Que es pOH igual a menos logaritmo, pero de la concentración de oxidrilos. ¿Qué pasa? Como estuvimos hablando, ustedes siempre escucharon la palabra pH. Ahora, en la vida cotidiana, ¿ustedes escucharon la palabra pOH? Cotidiana, digo, ¿eh? No, cotidiana no. En la cotidiana no. Nunca se escuchó. Bueno, porque la realidad es que no se usa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo transformamos ese dato que tenemos a pH? Por unos reemplazos matemáticos que no vienen al caso, pero que se pueden hacer y se justifican con lo que vemos acá, se llega a la conclusión de que siempre la sumatoria del pH más el pOH nos da 14. Entonces, ¿cuál fórmula, ¿sí? O ecuación básica de dos datos y una incógnita, podemos calcular, ¿sí? Que el pH de una solución básica va a ser primero calcular el pOH y para calcular va a ser pH igual a 14 menos el pOH. Y de esa forma solucionamos este inconveniente. Esto tiene que ver con que las concentraciones son iguales, dependiendo cómo varían, no va a variar tanto este 14, bla. Pero lo importante es que llegamos a esta conclusión. Y hasta acá viene todo bonito, todo precioso, pero ¿cómo calculamos o cómo medimos o cómo sacamos el dato de la concentración de protones o de oxidrilos, cualquiera sea? Bien, para nuestros diferentes electrolitos hay diferentes respuestas. En el caso de los ácidos fuertes, si el ácido es monoprótico, es decir, que por cada una molécula cede un protón, la concentración del ácido va a ser exactamente igual a la concentración de protones. Entonces, se usa tal cual la definición de pH
con el dato que tenemos de la concentración de nuestro ácido fuerte. Por ejemplo, si yo les digo que estamos trabajando con una solución ácido clorhídrico 0,1 molar y les digo, indíquenme el pH de esta solución, ustedes van a tomar el valor de 0,1 molar, lo introducen en la fórmula de pH y van a poder calcular el pH, que en este caso es menos logaritmo de 0,1 y nos da 1. Entonces, la respuesta a la pregunta que yo les hago es, la solución de ácido clorhídrico 0,1 molar tiene un pH de 1. Cuando son casos de ácidos dipróticos y en adelante, lo que se hace es multiplicar la concentración por esa cantidad de protones. Es decir, si en vez de un ácido clorhídrico tuviésemos ácido sulfúrico que tiene 2 protones, que libera 2 protones, en ese caso sería 0,2 y se calcula el pH en función de eso. Pero si no, en vías generales, en lo que es ácido monoprótico, así como nos dan la concentración, se introduce en la fórmula y se calcula el pH. En el caso de las bases fuertes es muy similar, porque para una base con un solo oxidrilo también se calcula directo, pero el pOH primero, como habíamos dicho anteriormente, y después se le resta 14 para calcular el pH. En este caso vemos el ejemplo del hidróxido de sodio 0,1 molar. Se introduce esta concentración en la fórmula de pOH, nos da 1, porque numéricamente es lo mismo, pero para poder calcular el pH final va a ser la resta de 14 menos 1 y nos da 13. Entonces fíjense que un ácido con un pH de 1, una base con un pH de 13, se condicen con pH más bajos ácidos, pH más altos básicos. Y lo que son electrolitos débiles, tanto ácidos como bases, en nuestro caso en particular no lo vamos a calcular. Ustedes lo van a ver en químicas subsiguientes. Más que nada porque para poder resolverlo implica conocer lo que es o haber visto y tener muy fresco el concepto de equilibrio químico, que tiene un desglose un poquito más extenso matemáticamente hablando. Se trabaja con fórmulas cuadráticas, que si yo calculo que la mayoría por lo menos vio un poco de matemática o ya cursó matemática, o está cursando al mismo tiempo con matemática, pero lo que son fórmulas cuadráticas para poder calcular la concentración del ácido o base en cuestión. Perdón, la concentración de protones u oxidrilos en cuestión, ¿sí? En base a la concentración original, porque recordemos que los electrolitos débiles se disocian parcialmente. Entonces, no todo lo que tengo de concentración, toda la cantidad que tengo de ácido o base es exactamente protones u oxidrilos. Pero problema para ustedes del futuro en futuras químicas. Otro dato muy importante es que este modelo, que es la escala de pH, tiene límites. El rango de uso habitual de las concentraciones, sí, que se utilizan en un laboratorio químico común y corriente, la escala de pH lo cubre. Ahora, lo que son concentraciones mayores a 0,1 o menores a 1 por 10 a la menos 14 quedan fuera de la escala, por lo tanto no es lo correcto. Por lo general, para soluciones con concentraciones mayores, lo que se hace es diluir hasta 0,1 o, si se puede, un poquito menos la concentración como para no estar muy al límite y calcular el pH que se obtiene en ese momento para saber más o menos el pH que tiene. Pero si no se habla de que es extremadamente ácido y ya. Pero bueno, tengan en cuenta que hay un rango de concentraciones en las cuales la escala de pH funciona o se cumple, mejor dicho. Y acá algunos ejemplos que un poco me habían puesto en el chat de los diferentes ejemplos que... Uy, no. De los diferentes ejemplos que hay, ¿sí? pH fisiológico, como me dijeron, 7,45, que va a estar por acá, de la mano con la sangre humana. Vamos a ver el jugo gástrico y el jugo de tomate en los ácidos, lo mismo que el jugo de limón. La saliva, habrán escuchado que es ligeramente ácida,
y su ejemplo lo dice porque está un poquito menos de 7. Recordemos que necesita ser apenitas ácida para empezar una mínima, la primera digestión que tenemos en la boca. Lo de la sangre también, esto que decía una de las compañeras, la importancia de los sueros, mantenerlos al pH fisiológico, porque nuestro organismo funciona con ese pH. Cualquier subida o bajada de pH puede afectar a las funciones. Por eso a veces se habla de acidosis o alcalosis, me parece que es el nombre, cuando el pH fisiológico varía. Después tenemos el amoníaco comercial, ¿sí? Que más que nada lo que es el exhibido comercial, que tiene que ver con lo que es limpieza. También otras soluciones cotidianas que se utilizan sí, en realidad soluciones de la vida real que podemos llegar a encontrar es, por ejemplo, el uso de los antiácidos o milanta, ¿sí? Que son mezclas de compuestos que son básicos para neutralizar la acidez rápidamente. Acá, también en esta pequeña escala, lo que les muestro son estos límites que yo les decía de concentraciones, que va desde 0,1 a este 0,0 bla, 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 1, que es equivalente a 1 por 10 a la menos 14. Es decir, 0, 13 ceros y un 1. Y finalmente, hicimos bastante rápido para poder hacer las consultas. Finalmente, ¿cómo se mide este pH? Porque nosotros lo podemos calcular, ¿sí? En lo teórico, pero existen diferentes instrumentos o métodos que nos permiten medir el pH de la solución, ¿sí? De forma más o menos exacta. Dentro de los más importantes están el papel o tiras indicadoras, que es quizás el que se ve más y se utiliza mucho más, o se ve que se utiliza mucho más en lo cotidiano, que va en una escala. Normalmente el viraje o las tiras indicadoras universales van desde 1 a 12 con este viraje de color, ¿sí? Entonces, dependiendo el color al que cambie la tira reactiva, nosotros vamos a poder estimar el pH de nuestra solución. Pros, que es muy fácil porque es colocar la tirita, unas gotitas de nuestra solución y ver al color que cambia. Contras, son un poquito caras, pero más barato que comprarse un pHímetro. Y que acá depende mucho del ojo del usuario. Entonces, a veces puede ser difícil distinguir un pH 5 de un pH 6, ¿sí? Por la diferencia mínima del viraje. Y que también no tenemos mucho rango de especificidad, porque va de 5 a 6. Si tengo un intermedio de un 5,5, está raro, ¿no? O por lo menos yo no estoy limitada a la hora de poder definirlo. Mientras que en el caso del pHímetro, acá lo que vemos es el equipo acoplado con un electrodo, ¿sí? Que mide la concentración de protón. También a veces están acoplados a detectores de temperatura, entonces también nos permiten medir ambas cosas al mismo tiempo. Como la imagen, como lo ven en la imagen, nos permite medir un pH con hasta 2 decimales, algunos hasta 3 decimales, ¿sí? Y los pros es que podemos, como les dije, tener un pH mucho más preciso. Pero los contra de estos equipos, ¿sí? Por un lado es económico, son equipos caros. El mantenimiento y calibración del equipo, ¿sí? Porque estos equipos llevan mucho cuidado. Este electrodo, si se seca, siempre se tiene que dejar en una solución, ¿sí? Salina específica. Si se seca puede empezar a medir mal. A veces necesita calibrarse, entonces uno necesita también las soluciones de calibrado. Y que el usuario tiene que saber utilizarlo, porque si no, comete errores y se pierde este equipo tan necesario. Bien, y después acá tengo unos, son como
simuladores, ¿sí?, de la utilización de indicadores ácido-base, del indicador universal y del pHímetro, porque aparte de estos dos, que estos son para determinar cualquier tipo de pH en este rango, cualquier tipo de pH, también existen soluciones indicadoras ácido-base que viran de color o cambian de color en función del pH. Entonces, por ejemplo, tengo una solución que hasta pH 8 no cambia y en pH 8 cambia a rosa, por ejemplo, la fenolftaleína. Esos también son colorantes o indicadores que se utilizan para aplicaciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, me habían contado hoy a la mañana que hay un indicador para las piletas que es de color azul. Entonces, dependiendo del pH de la pileta, va a cambiar de color y va a ser un indicador de si está apta o no apta para utilizarse. Bueno, es la base de estos indicadores ácidos base. Entonces, ustedes creo que los tienen en los links en las diapositivas. Si ustedes se fijan, van a tener, este es el del pHímetro, pueden seleccionar los ácidos, las bases, sustancias incógnitas y sales que les parezcan, ¿sí? Entonces, ustedes van a poner, por ejemplo, quiero medir ácido nítrico en una concentración 0,05 molar y me mide que tengo un pH de 1,3. Es una concentración dentro de todo alta y es un ácido fuerte. Perfecto. Y así pueden ir probando. Después tienen el indicador universal. Dale, Natalia, no hay problema, lo mismo que Mica. Acá tienen el indicador universal y pueden utilizarlo, sería como poner una tirita y ver el pH de, por ejemplo, el jugo de limón. En este caso es medio rosado, que se parece mucho al 2, así que podríamos hablar de que el jugo de limón tiene un pH de 2. Si yo le tiro al agua pura, vemos que el color es muy similar al pH 7, ahí no hay tanta confusión, y así pueden ir agregándole e ir viendo los pHs, que sería lo mismo que usar una tirita indicadora. Y después el último simulador es más que nada el que les decía de las soluciones indicadoras de ácido base. Tienen varios colorantes y varios componentes. En este caso tienen el amarillo de metilo, azul de timol, azul de bromotimol, bueno, nuestro indicador universal, fenolftaleína que yo les decía, que este lo van a usar en las próximas químicas cuando ven la parte de titulación ácido-base, se acordarán de mí. Y tiene que ver que uno puede utilizarlo e ir probando en qué concentración, en qué pH cambia. Entonces, por ejemplo, hasta acá no cambia de color. En pH 8 cambia, ¿sí? Así que acá podemos decir que estamos en presencia de pH 8. Exactamente, en la titulación se vuelve rosa en pH 8, pero tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros agregamos más de la solución de lo que corresponde, ya se va a pH 9, fucsia. Entonces, el concepto de titulación es llegar a este pH, y por eso si ven en internet hay muchos memes de no, se me fue la titulación, y pasan del rosa bebé a un fucsia tremendo. Otra vez, conceptos que son para sus yos del futuro. Bien, con esto es todo de lo que es teoría. Para lo que va a entrar de este tema en el examen, a ver, dejar de presentar. Y ahí. Exactamente, por eso siempre hay que ir mezclando bien y fijarse de que no. Si ya lo vemos rosita, bebé, es como. Listo, ya está. Pero estuve ahí y es una situación muy triste cuando se te pasa fucsia. Aparte estás tipo gota y
fue. Bien. Para lo que entra, ¿sí?, en el parcial sobre este tema, porque sé que fue un montón de info y puede decir, bueno, de todo esto que entra y cómo voy a hacer para aprenderlo la semana que viene. Eso, quédense tranquilos, tranquilas, puedo hacer algo más sencillito. Lo importante que necesito que se lleven por lo menos de esta asignatura referido a acidez y basicidad o alcalinidad son concepto de ácido y base, ¿sí?, que el ácido es el que cede protones y la base oxidrilos, que tenemos electrolitos fuertes y débiles por el tema de la disociación, ¿sí? Electrolitos fuertes los que se disocian totalmente y débiles los que se disocian parcialmente. ¿Cómo calcular el pH? Tanto con el ácido directo y con el caso de la base, con el paso intermedio de calcular el pOH. Y después restarlo haciendo pH es igual a 14 menos pOH. Y que las concentraciones que vamos a usar, ¿sí?, van a ser directamente la concentración de ácido o base, va a ser directamente la concentración de nuestra solución, ¿sí? Esos son los conceptos más importantes que necesitamos que se lleven. Esto también charlado con la profesora Calieni. Así que tanto para la comisión 13 y 14 como para las comisiones 7 y 19 viene lo mismo. Bien, y con esto vamos al momento de dudas y consultas para el segundo parcial. Dudas sobre cantidades en química, dudas sobre soluciones, dudas sobre pH. Es su momento. Sí, cómo no. Vamos con el ejercicio. Vamos a ir con el ejercicio 3. Fíjense que en la guía de acidez y basicidad tienen 3 ejercicios. Más que nada, el primero y el segundo es indicar, o mejor dicho, identificar e indicar si las sustancias o soluciones que tenemos en esos ejercicios son ácidas, básicas o neutras. Y en el ejercicio 3 ya es cálculo de pH y de pOH. Entonces, agarrando el ejercicio 3, vean que dice, calcular el pH de las siguientes soluciones correspondientes a electrolitos fuertes. Acá hago la aclaración, pero sepan que voy a tratar de aclararlo, que no se me olvide, que se los voy a aclarar, pero tengan por seguro que lo que ustedes... Dale, Araceli, no hay problema. Terminamos los de pH y hacemos uno de cantidades. Tengan en cuenta, ¿sí?, que todo va a ser electrolitos fuertes, ¿sí? No van a tener ejercicios de electrolitos débiles para calcular pH porque ya dijimos que no. Bien, entonces nuestro ejercicio 3 vamos a hacer el A. Sí, vamos a hacer el A, B y C para que vean las diferencias, ¿sí? El A es ácido nítrico, 0,05 molar. El ácido sulfúrico, también 0,05 molar. Y el hidróxido de sodio, 0,05 molar. Cosa de que veamos numéricamente que son la misma concentración, pero que su carácter ácido o básico nos cambia un montón.
Bien, en el caso del ácido nítrico, ¿sí? Yo les hago la formulita, pero no es necesario. Lo que ocurre en disociación acuosa, ya que es un ácido fuerte, es que se disocia en protón y anión nitrato. ¿Sí? Entonces, la concentración del ácido nítrico, ¿sí? Se convierte completamente, ¿sí? Como separábamos cuando veíamos la parte de concentración en soluciones, en moles, ¿sí? La cantidad de moles que yo tengo de ácido nítrico se separa en moles de protón y moles de nitrato. Entonces, en la misma solución me va a quedar la misma concentración. Entonces nosotros nos vamos a quedar con esto. Por eso, para poder calcular el pH, nos va a quedar menos logaritmo de la concentración del ácido nítrico, que es 0,05. ¿Sí? Entonces, vamos a la calculadora y hacemos menos logaritmo de la concentración de 0,05 y con esto les queda pH 1,3. ¿Sí? Entonces esto nos queda pH igual a 1,3. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Ahora, en el caso del ácido sulfúrico, ¿sí? Este tiene dos ecuaciones de disociación, pero lo vamos a simplificar a una. Y lo que ocurre es que se liberan dos protones y un ion sulfato. A veces se hace menos menos o menos 2. Entonces, como se disocia en agua, que por cada una molécula de ácido sulfúrico se liberan dos protones, en la concentración va a pasar lo mismo, entonces se multiplica, como nos pasaba también con las concentraciones y con la cantidad de moles. Entonces, como la concentración es 0,05 molar, es decir, hay 0,05 moles en un litro, al disociarse va a haber el doble de protones. Por lo tanto, es lo que les decía yo, que se multiplica por la cantidad de protones que libera. Entonces, en este caso va a ser 2 por la concentración original y el sulfato sigue estando en esta misma concentración, porque se libera uno a uno. Entonces, esto es lo que llevamos a nuestra fórmula y ponemos menos logaritmo de 2 por la concentración, que la pueden calcular antes, pero esto es más que nada para indicar que este 2 se cumple con este 2, ¿sí? O mejor dicho, químicamente correcto, con este 2. Porque a veces pueden tener este 2 pero no se libera, bla. Pero a nuestros fines prácticos, 2, 2. Entonces esto nos va a dar un pH, ¿sí? Va a ser menos logaritmo de 2 por 0,05, lo cual es lo mismo que decir 0,1. Y eso nos va a dar un pH de 1. ¿Sí? Y esto es solo porque libera, mejor dicho, dos protones. ¿Hasta ahí? O sea, pueden parecer preguntas, o sea, ejercicios sencillos, pero como lo vimos recién hoy, vamos a seguir viendo. Profe, Exactamente. le hago una, ¿Sí, Mica? le hago una consulta. Sí. Nos quedaba la H sola porque había solo una. Y abajo se pone el 2 porque a la H le acompaña el 2. Exacto. Recordemos que ese acompaña al 2 nos está indicando que hay 2 por cada molécula, que era lo que habíamos visto en fórmulas químicas. Entonces, en el agua, Puede ser
¿Cómo? Por eso después, cuando el cálculo es 2 por... Exactamente, porque tengo el doble. Cuando yo esto lo meto en Ok. agua, se separa. Entonces tengo el doble. Ok. Es como decirles, cuando se disocia en agua es que se desarma. Entonces, cuantos más protones tengo en la fórmula original, más concentración voy a tener cuando se liberen todos. Ok. Ahí, Y siempre va a ser menos logaritmo. siempre es la fórmula, menos logaritmo de. Bien. En el caso, ahí voy chusmeando mensajitos por las dudas. Claro, por eso, se multiplica por 2 porque tengo 2 protones que se liberan. Ahora, en el caso del hidróxido de sodio, ¿sí? Lo que vimos es que también en el agua se disocia, pero en en catión sodio y oxidrilo. Se cumple lo mismo que pasaba con el ácido nítrico. Entonces tomamos esta concentración de oxidrilos. Y ahí, como dijo Priscila, se calcula el pOH. Se calcula el pOH, que no, en fórmula es lo mismo, es menos el logaritmo de 0,05, que anteriormente, si no me acuerdo mal, nos había dado 1,3. Sí. Pero la situación acá no termina, porque a mí me piden en el ejercicio calcular el pH. ¿Sí? Si no me equivoco mal, a ver si no les estoy mintiendo. Sí. Nos pide calcular el pH. Entonces ahí está incompleto. ¿Por qué hago esta pregunta o esta aclaración que puede parecer tonta o innecesaria? Pasa que en los exámenes, como ustedes están en una situación de examen que para muchos es una situación de muchos nervios, se olvidan. Entonces, cuando tienen un ejercicio de base, me hacen el pH y me lo terminan ahí. Y no responden la pregunta. Entonces, recordamos que terminamos de calcular el pOH y automáticamente calculamos el pH, como dijo la compañera, restándoselo a 14. Entonces el pH de nuestra solución de hidróxido de sodio 0,05 molar va a ser equivalente a 12,70 o 12,7. ¿Sí? Entonces fíjense que si bien numéricamente teníamos la misma concentración, el carácter ácido o básico varía dependiendo del componente, ¿sí? O el compuesto que está solubilizado o disuelto. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Me habían pedido... Sí. Profesora, una consulta. Cuando yo hago la cuenta, yo automáticamente hago el menos 14. Si yo hago esa cuenta, a mí me sale menos 12,70. Pero si yo hago aparte 14 menos el 1,30, ahí se me sale 12,70. Sí, porque numéricamente es lo mismo. Pero vos pensás que vos estás haciendo 1,30 menos 14. Por eso te queda negativo. Claro, yo lo hago detrás del resultado y me sale menos 12,70. Pero si yo lo hago aparte, me sale 12,70, sin el menos. Sí, porque
en la suma y en la resta, en realidad en la suma no, sí, en la suma o en la resta de números enteros, que son positivos y negativos, el orden afecta el resultado. Por eso la fórmula es 14 menos el pOH. Si vos querés hacerlo en la calculadora y lo restás al toque a 14, ten en cuenta que el resultado te tiene que dar positivo. Ok, bien, bien, bien. Porque el pH nunca te va a dar negativo, porque las concentraciones no son negativas. Bien, Claro, por eso era la duda, porque yo lo hacía detrás de la operación, hacía la resta y me sale menos, por eso es que era mi consulta sobre ese tema. claro, lo que puedes hacer para hacer la misma cuenta en la calculadora es poner 14 menos y el botón Answer. Y ahí te va a dar bien. Ok, bien, bien. Perfecto. Bien, hasta ahí se entendió entonces. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Bien. Me habían pedido un ejercicio de cantidades en química. ¿Tienen algún ejercicio ahí en vista? O si no, busco un ejemplo de un modelo que tengo. Más que nada para quienes preguntaron. Hola, profe. Sí, yo tenía una duda con respecto a el ejercicio extra. No sé si, bueno, porque la profe en realidad nos dio un ejercicio extra eh, que es el punto 1. Bien, yo no tengo problema en hacerlo. Sí me vas a tener que dictar el ejercicio. Bueno, lo busco. Eh, bien. Sería un recipiente cerrado, Bien. Sí. contiene 1,5 por 10 a la 25 átomos de una sustancia, 1,5 por 10. a la 25 átomos de una sustancia, Sí. cuya fórmula molecular es X, digamos, y abajo un 2. Ah, X2. Sí. Sí, ahí. Y hay que calcular varias cosas. El Bien. primer punto dice el número de moléculas en el recipiente, Bien. el B, número de moles de moléculas. Ah, perdón. Moléculas. Moles de moléculas. El A es el número de moléculas en el recipiente. Perfecto. Número de El B, moléculas. Número de moles. claro, el B es número de moles de moléculas y el C, número de moles de átomos. Perfecto. Porque lo intenté hacer, pero como que me confundo. Bien. Bueno, este ejercicio es bien, responde a la pregunta que hacía la compañera de hacer un ejercicio de cantidades en química porque es, pero de manual para entender, por un lado, el pasaje de moles, perdón, de moléculas a moles, de átomos a moléculas y de moléculas a moles, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos está diciendo es que en el recipiente tenemos la cantidad que nos dice ahí, que es 1,5 por 10 a la 25 átomos de una sustancia
cuya fórmula es x2. Es como decirles, por ejemplo, a ver, es como decirle que tengo una docena de pares de medias. Tengo una docena de medias, ¿sí? Tengo una docena de medias de pares naranjas. Entonces, yo sé que tengo 12 medias. Pero si después lo tengo que separar de a pares, ¿cuántos pares tengo? O sea, yo tengo así. Ignoren las medias horribles que estoy dibujando. Entonces tengo 12 medias. ¿Sí? Tengo 12 medias. ¿Cuántos pares tengo? 6. 6. 6 pares, sí. Entonces yo tengo 12 medias, 12 pares. ¿No serían 6 pares, profe? Perdón, Ah, 6 pares. Me confundí yo al escribir. 6 pares. ¿Qué es lo mismo que decir una docena de medias y media docena de pares de medias? Esto es lo mismo, pero en átomos. ¿Por qué? Porque a mí me dice que tengo 1,5 por 10 a la 25 átomos. Cuando nosotros hablábamos de fórmulas, las fórmulas eran el átomo y cuántos hay. Entonces, esto me está diciendo que por cada una molécula X2 tengo 2 átomos de X. ¿Sí? Como mis pares de medias. Estas X son mis medias. Mi molécula es el par de medias. sí, sí. Entonces, lo que nos dice el enunciado es que yo tengo 1,5 por 10 a la 25 átomos de X. En una molécula, digamos. No, en el frasco. En la molécula tengo 2. O sea, a esta cantidad de átomos habría que multiplicarlo por 2. No, yo tengo esa cantidad. Yo no multipliqué las medias. Para los pares, ¿qué hice? Y lo juntaste, digamos. Exacto, lo junté de a 2. Entonces, matemáticamente, ¿cómo es eso? ¿Se divide por 2? Exacto, ¿Lo dividió? O sea que el exactamente. número que está debajo de la X indica cuántos átomos hay de ese. Exactamente. La fórmula química nos va a decir la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Entonces, esta molécula tiene 2 átomos del elemento X. Entonces, cuando me dice 1,5 por 10 a la 25 átomos, y no moléculas, átomos, quiere decir que yo tengo 1,5 por 10 a la 25 X. Por lo tanto, si una molécula de X lleva 2 átomos de X, (1,5 por 10 a la 25 átomos de X, ¿cuántas moléculas van a ser? Hacen la regla de 3 y les va a dar la cantidad. Pero que en sí es lo que dijimos recién, que es dividir por 2. Pero esto es con la forma de la regla de 3 simple.
que es 1,5 por 10 a la 25 por 1 dividido 2. ¿Qué cuánto les da? 7,5 por 10 a la 24. Antes de que asuma Javier Milei. Exactamente. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, me había mareado cuando lo planteé. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien, y ahora lo que resta es pasaje a moles. ¿Cómo podemos pasar a moles? La cantidad de moléculas que calculamos recién. Perdón, ¿cuántas moléculas le daba? 7,5 por 10 a la 24. Ah, gracias. De nada. Un mol equivale a tantas moléculas, no me acuerdo el pasaje, a 6,022. Y abajo de 6,022 el número. Exactamente. Y eso nos va a dar la cantidad de moles que hay en ese frasco. Que ustedes después me dicen cuántos moles les da. $12,45 me queda a mí. Perfecto. ¿Hasta ahí perdimos a alguien? ¿Alguno o alguna no entendió? Es momento, así nos seguimos avanzando y me quedan en el camino. ¿Cuánto dio el resultado? Perdón. 12,45. Bien. Si no hubo ninguna duda ahí hasta el momento, seguimos. Acá ya calculamos la cantidad de moles de moléculas. Pero en cuanto a moles de átomos, ¿cómo Profe, los pero calcularían? a mí no me da 12, me da 1,24. Fíjate si Por pusiste, 10 a la 1 quedaría. claro, en la calculadora te pone 1,245 por 10 a la 1. Claro, ¿Por 10 a la 1 te dice? por 10 al 47, puede ser. No, O algo por tema. dividiste. Tenés que hacer Ah, 7,5 por 10 a dividí. la 25. 12,45. Ahí está, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, es típico error de calculadora. Ahí va. Bien. Entonces, para calcular el número de moles de átomos, ¿cómo harían?
¿Cómo calculamos el número de moles de átomos? ¿Qué se les ocurre? Usar el 1,5 por 10 a la 25 y pasarlo a lo que sería 6,022 por 10 a la 23. Una Exactamente. regla simple. Lo mismo que hicimos en la anterior, pero con la excepción de que tenemos 1,5 por 10 a la 25 átomos. Entonces diríamos, un mol de átomos son 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces 1,5 por 10 a la 25 átomos de X, todo esto átomos de X, ¿cuántos moles son? Y ahí calculamos. ¿24,9 puede ser? Sí, y tiene muchísimo sentido porque es exactamente el doble de lo que calculamos anteriormente. Esto sería 24,91, más que nada por un tema de decimales, pero numéricamente es similar al doble de lo que vimos. Bien, con eso terminamos este ejercicio de cantidades en química. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Te da 2,49 por 10 a la 47 o 48? Si es así es porque lo estás multiplicando. Es 1,5 por 10 a la 25 por 1 dividido 6,022 por 10 a la 23. Y si no, identificamos que tu calculadora es de las que necesitan que todo lo que es notación científica lo pongas entre paréntesis. Entonces tenés que poner 1, paréntesis, 1,5 por 10 a la 25 por 1 dividido 6, abro paréntesis, 6,022 por 10 a la 23, cierro paréntesis. Fíjate probando así a ver si te da. Fíjate si te dio. Perfecto. Sí, puede pasar que toma mal la calculadora, entonces es como que vos estuvieras diciendo esto. Así. Entonces te hace primero esta cuenta, 1,5 por 10 a la 25 por 1 dividido 6,022 y al resultado te lo multiplica por 10 a la 23. Entonces por eso te queda 10 a la 47, 10 a la 48. Entonces por eso mi recomendación es que pongan entre paréntesis por las dudas, pero lo que les tiene que sonar alarmante es que moles es una unidad como decirle docenas. Entonces tiene que achicar el número. Si les da más grande, que es a la 47, algo está mal. A mí me había pasado lo mismo y ahora que puse paréntesis me dio bien. Entonces era eso. Es el... Gracias. No, de nada. Es que yo trato, a medida que fueron pasando los cuatrimestres, fuimos sumando a la lista de errores que pueden pasar con las calculadoras, que son los errores
más tristes, porque en realidad ustedes no tienen la culpa. Pusieron todas las cosas bien, el desarrollo lo hicieron perfecto, tiene todo el sentido químico del mundo, van, pum, 47. Entonces ahí fuimos encontrando que hay calculadoras que, dependiendo de cómo lo pongan en la calculadora, les tira cualquier número, tiene una razón de ser matemática, pero le aclaramos con paréntesis. Perfecto. De nada. Bien, ¿alguna otra duda más? Dudas de cantidades en química, dudas de soluciones, dudas de diluciones. Profe, ¿nos va a mandar actividades extras como para poder hacer más ejercicios, además de las que ya tenemos? Les subí, no sé si, yo no les avisé, pero ya está subido en el campus ejercicios adicionales de soluciones. No puse de pH porque la verdad es que, como les dije, no había tanto para hacer hincapié. Pero de igual forma también les subí en el campus un modelo de examen que hay algunos ejercicios, van a ver que son más extensos y un poco más complejos, pero la idea es para que puedan practicar bastante, que no va a ser así el examen, eso quédense tranquilos, pero sí que tienen como para practicar bastante cantidades en química, diferentes unidades de concentración, diluciones y pH. Sí, si quieren podemos ir haciendo del modelo ese de parcial un ejercicio de diluciones que implica solución. A ver, creo que tengo uno de soluciones. Sí, hay un ejercicio de soluciones que tienen una concentración en molar y les piden que... ¿Y a qué color te va a pintar? Perdón. Hay un micrófono abierto por las dudas, si es que quieren preguntar algo. Bien, entonces, en lo que respecta a soluciones, hay un ejercicio que tiene que ver con, ahí yo me puse con tema contexto, me gustan los ejercicios que tienen un poquito más de sentido y no, Juanito fue a comprar 3 manzanas. En este caso, el ejercicio 2 dice, que es el ejercicio de soluciones, como la intoxicación por arsénico puede causar varias enfermedades o afecciones a largo plazo, le piden que elimine el arsénico de unas muestras que les pidieron analizar. Una metodología es la coagulación por filtración y para eso se usa una solución acuosa, ¿sí? Ejercicio 2. Para eso se usa una solución de cloruro férrico, 3 molar, cuya densidad, es decir, la densidad de nuestra solución, es 1,185 gramo mililitro. Y para su trabajo le encargan pasar esta concentración a fracción molar, porcentaje masa en masa. Fracción molar de soluto y porcentaje masa en masa. Bien, ¿cómo pasarían de una concentración 3 molar a una fracción molar o porcentaje masa en masa? Primero y principal, los pasos que nosotros íbamos haciendo. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? ¿El hierro es el soluto? ¿Cómo? ¿El hierro es el soluto? El cloruro férrico o cloruro de hierro es el soluto, sí. ¿Y el solvente? ¿El agua? Bien, Agua. en este caso es el agua, perfecto.
¿Por qué dije una solución acuosa? Bien. Indicados el soluto y el solvente, el dato que nos dan de solución es 3 molar. Entonces, el 3 molar, ¿qué información me da? Que está en 1000 mililitros. Que está en 1000 mililitros, ¿qué? ¿Y de qué? Tres moles en un litro de solución. Exactamente. Voy a tener 3 moles de soluto en 1000 mililitros o 1 litro de solución. Perfecto. Entonces, esta info lo que nos dice es que independientemente de la cantidad de volumen que tiene mi solución, yo voy a tener esta relación, que por cada 1000 mililitros o 1 litro de solución, yo voy a tener 3 moles de mi soluto. Entonces, fracción molar de soluto, o mejor dicho, vamos primero con porcentaje masa en masa. ¿Qué información me expresaba el porcentaje de masa en masa? ¿La unidad, profe? Los gramos de soluto y de soluble. Gramos de No, soluto en... Gramos de solución. no sé. ¿En cuántos gramos de solución? 100. Bien. Perfecto. Entonces, si yo quiero expresar en porcentaje masa en masa, voy a necesitar el soluto en masa y la solución en masa. Al soluto, ¿lo tengo en masa? No, lo tenemos en molaridad, hay que pasarlo a gramos. Bien. Lo tenemos en molaridad, pero que en 1000 mililitros es tenerlo en moles, así que bien. Tenemos 3 moles de soluto. Necesitamos pasarlo a gramos. Bien. ¿Y la solución tenemos en masa? ¿Qué dato tenemos respecto de esos 3 moles? La densidad. Tenemos la densidad, perfecto. Pero la densidad es una relación masa-volumen. Respecto de esos 3 moles, ¿qué dato tenemos de la solución? Que está en 1000 mililitros. Exacto. Modalidad era. No, tenemos el volumen. Entonces, nosotros tenemos el volumen de la solución, que sería 1000. Pero como dijo una de las compañeras, tenemos la densidad, que como vimos, es la relación entre la masa de mi solución y el volumen que ocupa. Entonces, esto lo podemos calcular a partir de la densidad. Acá les pongo anotado, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, 1,185 gramos mililitro va a ser igual a la masa de solución, que es la que queremos averiguar, dividido 1000 mililitros. Esto está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado. Entonces, 1,185 gramos mililitro por 1000 mililitros nos va a dar la masa de solución. ¿Qué cuánto es? ¿Cuánto nos da? 1185. 1185. Entonces, la masa de solución la vamos a poner en nuestra tabla de datos. Nuestra masa de solución es de 1185 gramos. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos el dato de nuestra masa.
Esos 3 moles los tenemos en 1185 gramos de solución. Ahora, ¿cómo pasamos esos 3 moles a gramos? Profe, hay que sumar claro, las masas molares de los elementos, ¿o no? Las masas molares de los elementos que componen a nuestro soluto. Entonces, un mol, ¿cuánta masa? Un mol de nuestro cloruro férrico, ¿cuánta masa es? ¿O cuánta masa tiene? Y esto, como dijo el compañero, va a ser la sumatoria de la masa del hierro más 3 de cloro. 3 por 35 de cloro, 35,45. 35,45 por 3 más el hierro, que ¿cuánto tiene? No lo encuentro. 55, 56, A ver, 55,84, 7. 55,85. Se redondea. 85. Usamos 2 cifras significativas para ambos. Y eso nos da un total de aproximadamente, decimales más, decimales menos, 162,2. Entonces, 3 moles, que es lo que nosotros tenemos, ¿cuánta masa va a ser? $486,6. ¿Cuánto? 486,6. Perfecto. 486,6. Bien. Y de paso acá practicamos cantidades en química, porque todo iba entrelazado en este parcial. Bien, entonces con esto tenemos la masa de soluto que es 4,86,6 gramos. Yo esto que voy poniendo ahí a los costados, lo que yo les había indicado a las comisiones 13 y 14 es que a veces nos va a ir, yo me lo anoto porque voy a ir borrando, pero ustedes a medida que van haciendo el desarrollo, vayan anotándose qué datos son importantes, masas, cantidad de moles, volúmenes, eso que ustedes van calculando, porque muchas veces esos datos nos sirven para unidades subsiguientes o puntos subsiguientes, ¿sí? Y no tenemos que calcular todo de cero. Bien, entonces tenemos, ahora sí, masa de soluto, 486,6 y masa de solución, 1185 gramos de solución. Por lo tanto, estamos en condiciones de poder calcular el porcentaje masa en masa. Que charlando con algunos estudiantes de la otra comisión, algunos usan la fórmula, otros me dijeron que no eran muy fans de la fórmula, entonces trabajamos mucho con lo que es la regla de 3 simple. De cualquiera de las dos formas está bien. En el caso de la regla de 3 simple va a ser, si yo tengo 486,6 gramos de soluto en 1185 gramos de solución, en 100 gramos ¿cuánto voy a tener? Y en el caso de la fórmula, porcentaje masa en masa, masa de soluto, 486,6, sobre masa de solvente, solución, 1185 gramos, por 100, les va a dar el porcentaje masa en masa. Cualquiera de las dos formas está perfecta. Y por cualquiera de las dos metodologías me dicen cuánto les da. ¿41 puede ser? ¿Por ciento? 41,06. 41,06.
Exactamente, 41,06. Por lo tanto, tenemos que nuestro porcentaje masa en masa es de 41,06% masa en masa. Bien, ahí terminamos una concentración. Perfecto. Ahora viene fracción molar de soluto. Que para la fracción molar de soluto, ¿qué datos necesitamos? Perdón, antes de pasar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien que se me haya perdido en el transcurso? Si no perdía ninguno, avanzamos con fracción molar de soluto. Bien. Fracción molar de soluto. ¿Qué info nos daba la fracción o qué datos necesitaba la fracción molar de soluto? Moles de soluto y moles de solvente. Bien. ¿Y cómo era la fórmula? Moles de soluto dividido moles de soluto más moles de solvente. Perfecto, porque eran moles totales, pero como a veces genera confusión, lo dividimos en moles de soluto y moles de solvente. Perfecto. Moles de soluto, ¿tenemos? Tres, ¿no? Teníamos algo, ¿no? No Sí, sé teníamos qué. 3. Perfecto. ¿Moles de solvente tenemos? Porque es agua. Es agua, pero al solvente, ¿tenemos algún dato, alguna info del solvente aparte de que es agua? La masa podemos sacar. Podemos sacar la masa. Exactamente. A partir de la formulita de masa de solución es igual a la sumatoria de la masa de solutos y solvente, podemos calcular la masa de solvente. Que ustedes me dirán cuánto les da. ¿Cuánto les da esa resta? 698,4. 698,4. Perfecto. Entonces, borro acá. Un 98,4 gramos. Bien, tenemos la masa, pero lo necesitamos en moles. ¿Qué podemos hacer? Con la masa molar. Bien, ¿qué cuál es? 18 gramos por Bien, mol. perfecto. ¿Todos lo ven que es 18 gramos por mol la masa molar? ¿O alguna Sí. duda? ¿O hubiese usado, por ejemplo, la masa del cloruro férrico? Bien, porque un error que suele ocurrir, ¿sí? Lo digo no porque alguno lo haya hecho, sino porque un error que a veces puede ocurrir es que confundan y quieran usar la misma masa del soluto para calcular la masa de las moles de solvente. Mejor que no haya pasado. Entonces, un mol de agua son 18 gramos, entonces estos 698,4 gramos los pasamos a moles. ¿Qué? ¿Cuánto sería?
38,8. Exactamente, 38,8 moles. Entonces con esto lo introducimos en la fórmula, 38,8 moles. Y podemos calcular la fracción molar de soluto. Esto es 3 dividido, abro paréntesis, la sumatoria de 3 más 38,8 y eso nos va a dar nuestra fracción molar de soluto, que ustedes me dirán cuánto es. 0,072. 0,072. Criterios que podemos tener para saber o por lo menos estimar que no metimos la pata. El valor de la fracción molar siempre tiene que estar entre 0 y 1. Esto está entre 0 y 1. Y la fracción molar de soluto va a parecerse más al 0 que al 1, porque es el componente minoritario. Entonces, como esto está más cerca del 0 que el 1, también es un muy buen criterio. Si somos obsesivos compulsivos y queremos confirmar bajo todas las formas posibles, pueden calcular la fracción molar de solvente y si ambas sumadas les da 1, también es un criterio de que hicieron todo bien. Si no, con estos dos criterios, dentro de todo, por lo menos errores garrafales los solucionan. Bien, con esto terminamos el ejercicio, porque nos pedían estas dos cosas. Fracción molar de soluto y porcentaje masa en masa. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Si no, ya pueden agregar al chat ejercicios o dudas que quieran ver en estos próximos 14 minutos. Profe, el ejercicio 1 del parcial modelo es muy largo, ¿no? Que son 4. Sí, es medio complejo. En realidad lo hice largo para que ustedes estuvieran para practicar un buen rato, porque sé que cantidades en química es lo que más les cuesta. Entonces se hace medio denso. Igualmente, ya les dejé cargado que otro cuatrimestre vimos esos ejercicios y lo desglosamos bien. Así que de última, si no llegamos con el tiempo, está la grabación en el campus. Así que si hay otras dudas que podemos solucionar y que no están grabadas, las vemos ahora y si no podemos hacer por lo menos empezar a resolver ese ejercicio. Así que si tienen alguna duda más, si no, hacemos este ejercicio que es puro cantidades en química. Dudas a la 1, dudas a las 2, No, profe, nada. dudas a las 3. Bien, entonces, como preguntó el compañero, podemos empezar a hacer este ejercicio. El ejercicio 1 de este modelo que les pasé a los de la comisión 13 y 14, lo que decía el ejercicio es que ustedes tienen 4 muestras. 4 muestras de agua, ¿sí? Que son muestras de agua corriente. Entonces nos dicen que tenemos 4 muestras de agua corriente. En frascos de 125 mililitros, ¿sí? Tiene 125 mililitros en frascos descartables estériles, ¿sí? Esto es todo en un contexto de que están trabajando en un laboratorio de bromatología. Entonces, estos frascos de 125 mililitros de volumen cada uno nos indican que hay que analizarles las concentraciones de un compuesto que tiene esta fórmula. Y que está
disuelto en diferentes cantidades para ser determinada su concentración y poder expresarla en molaridad. Entonces mezcla cantidades en química y soluciones. Entonces nos dicen que, como aprendió en la materia, evaporó las muestras y las sales, o mejor dicho, esta sal obtenida, son las masas que se muestran a continuación. En la muestra 1 hay 2,3 por 10 a la menos 5 moles. En la muestra 2 hay 1,5 miligramos. Sí, esto es un 5. 1,5 miligramos. En la muestra 3, 4,75 por 10 a la 19 átomos de arsénico. Y en la muestra 4, 1,35 por 10 a la menos 4 gramos. Por eso les aclaré que esto es pura y exclusivamente para fines de practicar, practicar, practicar. Ni ahí esto es un ejercicio de parcial, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Entonces, nos piden que esto lo podemos transformar en molaridad. La muestra 1. ¿Cómo se les ocurre que la podemos pasar a molaridad? Moles de soluto sobre el volumen. Moles de soluto, una pequeña fórmula que existe para molaridad, si no con regla de 3 también se puede hacer, es N, que es moles de soluto, sobre el volumen en litros. Entonces, si esto está en 125, 125 mililitros, habría que pasarlo a litros. Entonces, en este caso sería 2,3 por 10 a la menos 5 moles sobre 0,125 litros. Si no, con nuestra vieja y confiable regla de 3 simple, se expresa que si en 125 mililitros tenemos 2,3 por 10 a la menos 5 moles, en 1000 mililitros, ¿cuántos moles voy a tener? Y cualquiera de las dos, ¿cuánto les da? Cualquiera de las dos fórmulas. $1,84 por 10 a la menos 4. 1,84 por 10 a la menos 4 molar. Perfecto. 1,84 por 10 a la menos 4 molar. Perfecto. Ahí calculamos la primera molaridad. La segunda. ¿Qué se les ocurre que hay que hacer para poder llegar a calcular la molaridad? Eso es 1,5 por 10 a la menos... Perdón, eso es 1,5 miligramos. ¿Qué habría que hacer? ¿Pasarlos a gramos? Pasarlos a gramos. Que si un gramo... Perdón. Si un gramo son 1000 miligramos, 1,5 miligramos, ¿cuántos son? $0,0015. Perfecto. 0,0015, sí. O 1,5 por 10 a la menos 3 también se puede. Sí. Bien, entonces tenemos eso.
0,00. Uy, esto lo vamos a poner en negrito. $0,0015 gramos. Bien, eso es nuestro soluto. ¿Cómo lo podemos transformar a moles? Con la masa molar. Exacto. Calculamos la masa molar de este compuesto horroroso, que básicamente es la masa del calcio por 3, que puede ser 40,08 o 40,1, más la masa del arsénico por 2, que es 74,92 o 74,9, si mantenemos una sola cifra significativa. 74,9 por 2 más 16 por 8. Porque acá todo esto está multiplicado por 2. Distribuye son 2 arsénicos y 8 oxígenos. Entonces, esa masa molar horrorosa, ¿cuánto nos da? $3.98. Sí. 398 o 398,1, dependiendo los decimales. Entonces, 0,0015 gramos, ¿cuántos moles son? Eh, 3,77 por 10 a la menos 6. Lo hice hoy a la mañana, pero Ahí va. Entonces, 0,0015 dividido la respuesta está 3,77 por 10 a la menos 6. Sí. Decimal más, decimal menos. Bien, y esta cantidad de moles, recordemos que está en 125 mililitros. Entonces, en un litro, o siguiendo la fórmula que veníamos hablando, ¿cuánto nos da? $3,016 por 10 a la menos 5. Perfecto. O 3,0. 3,02. Sí, 3,01, 3,02 por 10 a la menos 6 moles. Por lo tanto, ¿a las 6? A menos 5. A la menos 5 moles. Entonces, esto nos queda 3,02. Uy, estoy quedando sin batería. Voy queriendo abandonarme. Bien. 3,02 por 10 a la menos 5 molar. Lo ponemos acá arriba. 3,02 por 10 a la menos 5 molar. Bueno, y así sucesivamente se sigue haciendo este ejercicio. El 4 no es mucho más difícil que esto, más que nada es pasar a moles porque lo tenemos en gramos. El 2 tenía esta cuota extra de pasar de miligramos a gramos. Y digamos que el que tiene una cuotita más de dificultad es el 3, pero un poco practicamos también el tema de tener en cuenta cuántos átomos tiene nuestro compuesto. Entonces, en este que nos dice 4,75 por 10 a la 19 átomos de arsénico, tengamos en cuenta que el compuesto tiene 2 átomos de arsénico por cada uno. Entonces, ahí lo que vamos a tener que tener en cuenta es esta cuenta
que habíamos hecho antes de dividir por 2 primero y después sí poder pasar a moles del compuesto y así concentración del compuesto en la solución. Si no recuerdo mal, el enunciado nos decía eso. Sí, calcular la concentración del compuesto. Entonces, en ese caso, como el compuesto tiene 2 arsénicos, 2 átomos de arsénico por cada uno, hacemos una pequeña división por 2 y después se continúa. Bien, buenas noches a los que van ahí desconectándose. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por la paciencia, porque hubo que hacer muchas cosas para la práctica. Bueno, muchos éxitos para los de la otra comisión, porque no los voy a ver. Y al resto, la clase que viene es nuestro segundo parcial. Después vamos a tener una clase para poder ver correcciones y consultas para quienes tengan que hacer el recuperatorio. Que esperemos que no sean muchos. Y cualquier cosa vamos hablando en la semana por dudas o consultas. El resto de la resolución del examen ya está cargada entonces en las grabaciones, así que cualquier duda ahí también pueden consultar.